Senadora por el Centro Democrático Generación del 14, Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran honor poder conversar con usted, con el equipo de la Hora de la Verdad y con todos sus oyentes. Usted sabe que esta será siempre su casa, Paloma. Bueno, tenemos la angustia más acerada, más dura, por lo que está pasando en el país, pero particularmente en su departamento. Lo del Cauca es atroz. Esperamos que usted nos tenga mejores noticias, pero las que hemos recibido son muy malas. ¿Qué pasa en el departamento del Cauca, senadora? Doctor Londoño, yo creo que lo del departamento del Cauca es la cristalización de unas políticas equivocadas durante mucho tiempo y en especial el haber abandonado, digamos, la presencia de nuestra fuerza pública sobre el territorio, haber permitido la retoma de la delincuencia de todo el departamento y en especial el problema que es el motor de la violencia de todos los colombianos, que son el narcotráfico y la minería criminal. Si usted me lo preguntara, doctor Londoño, yo diría que en el Cauca nos pasa lo siguiente. La población mayoritariamente rural, el departamento del Cauca es uno de los pocos departamentos en Colombia que sigue teniendo una prevalencia en la ruralidad. Se empobrece mucho, se empobrece pues porque realmente no hemos tenido una política agropecuaria seria y entonces la gente se mete en un negocio, termina quebrándose, luego lo meten en otro y así sucesivamente. Entonces la gente muy empobrecida decide volver a los cultivos ilícitos y se le olvida que con los cultivos ilícitos no solamente llegan los recursos que le pueden entrar al campesino por esos cultivos, sino las estructuras criminales que controlan esos negocios. Al principio eso parece que va bien, porque la gente lo que empieza a sentir es que hay mucha plata, hay mucha prosperidad y maravilloso, pero inmediatamente después lo que empieza a suceder, doctor Londoño, es que los grupos ilegales pues son grupos ilegales. A veces durante el gobierno del presidente Santos la gente decía, qué maravilla, mire cómo ha bajado la confrontación, mire que haber, digamos, retirado la fuerza pública, no tener el ejército actuando ha sido mucho mejor porque mire cómo bajó la violencia. Claro, si usted no tiene quien los detenga, pues ellos están ahí y empiezan a avanzar, a tomar control. El problema es que esos grupos ilegales pues son grupos ilegales. El Estado de Derecho, por antítesis de tener un grupo ilegal gobernándolo, pues supone que usted tiene unos derechos, supone que usted tiene una capacidad de decisión y que el Estado tiene unos límites. Los grupos ilegales empiezan a controlar las comunidades y no tienen límites ni el ciudadano tiene derechos. Y entonces vienen arreciando, porque si un líder dice es que no me pareció como me trataron, lo asesinan. Si un líder dice es que estoy como aburrido en esto de los cultivos ilícitos y me quisiera como salir, entonces lo asesinan. Empieza el reclutamiento de los niños, de las niñas, empieza la extorsión, empieza el control de la criminalidad sobre la población civil. Un control pues que ha sido tremendamente doloroso para los caucanos, porque además se enfrenta esa criminalidad, pues que no es otra que las disidencias de las FARC, empieza a tener enfrentamientos con otras disidencias de las FARC. Allá lo que hay es la disidencia de Gentil Duarte contra la disidencia de Cano, que le llaman la Nueva Marquetalia, tratando de pelearse las rutas del narcotráfico. Y errores políticos a los que me quiero referir, doctor Londoño. Durante el Acuerdo de La Habana muchas veces lo dijimos, no se puede poner en Colombia la idea de que vayamos a hacer erradicación voluntaria, porque simplemente la erradicación voluntaria supone un riesgo para el líder. Si usted está bajo el control de un grupo ilegal y a usted le dicen, no, no es sino que usted diga que usted se quiere salir y entonces vamos y lo erradicamos, pues evidentemente el grupo ilegal lo va a matar. Entonces, eso ya no solamente lo digo yo con el sentido común, sino que hay un estudio del CEDE de la Universidad de los Andes, donde muestra que
la probabilidad de que si usted es un líder social y en su municipio está el PENIS, que es el programa de erradicación voluntaria que quedó fijado en los acuerdos, la posibilidad de que a usted lo asesinen se aumenta en un 80%. Entonces, eso pues garantizó que los grupos ilegales puedan tener los cultivos ilícitos y garantizó al mismo tiempo que el ciudadano que quiere salir de eso, pues no encuentra cómo salirse porque le toca ir a decir que se quiere salir, porque si no, no pueden erradicar y por lo tanto entonces usted termina asesinado. Encontramos, además de eso, el gran problema que me parece a mí muy complicado de ese nuevo precio del oro que ha venido disparado durante toda la pandemia, unos precios que son francamente altísimos, y eso ha generado que esa minería criminal del departamento haya podido avanzar a unas proporciones pues que ya la gente dice que incluso se está moviendo más plata del oro que por la coca. Hablan de los bultos de oro que se sacan en el Pacífico colombiano, hablan de los millones de dólares que mueven esas estructuras y que por supuesto también financian toda esa criminalidad. Y finalmente, un problema en el departamento del enfrentamiento por las tierras, un problema étnico de unas proporciones que ha ido pasando de tono y que pues ya lleva no solamente la caída de la estatua de Sebastián de Belalcázar tumbada por la comunidad Misak, sino también la toma de una de las haciendas coloniales a las afueras de Popayán, dentro del municipio de Popayán, y lo que eso significa, doctor Londoño, que es que para muchos caucanos el derecho a la propiedad no existe y se ha vuelto un problema de etnia. Si usted no pertenece a una etnia, pues entonces no puede tener derecho a la propiedad en el departamento del Cauca. Uno encuentra ya no solamente las invasiones a las fincas productivas que se dieron ya años atrás, sino también ahora a las pequeñas fincas. Usted encuentra campesinos invadidos con 1 hectárea, con 2 hectáreas, con 3 hectáreas. Encuentra una lucha étnica que es de mucha preocupación, porque además cada vez que se bloquea la vía, pues se conceden mayores derechos y mayores derechos a tierra y mayores concesiones, y esto ha sido como un proceso en desmedro de la institucionalidad y de los caucanos que no están generando vías de hecho. Entonces, yo creo que ahí en el departamento del Cauca, doctor Londoño, es la radiografía perfecta de lo que le puede pasar a todo Colombia. Una radiografía donde no ha habido tampoco empleo, porque cada vez que le bloquean la vida, cada vez que usted encuentra más problemas, pues las poquitas empresas que quedan en el departamento se trasladan para otro lado, se pasan al sur del valle, migran hacia el norte del Cauca, y la realidad del departamento del Cauca es cada vez más desempleo, cada vez más pobreza, cada vez más cultivos ilícitos, cada vez más confrontación social, en un ciclo que parece no parar y que va llegando a unas proporciones que son francamente alarmantes. Y ya para terminar, digamos, esta presentación general, doctor Londoño, yo solamente quiero contarles una anécdota que compartió conmigo el general Barrero, que fuera comandante del ejército en el departamento del Cauca en la época del presidente Uribe, cuando se decidió hacer, digamos, la recuperación del departamento para la legalidad. Me contaba el general Barrero que a ese municipio, doctor Londoño, del que todos han oído hablar en estos días, Argelia, Cauca, que es tal vez el epicentro más importante del narcotráfico en el departamento, el ejército colombiano tuvo que entrar en tanques, doctor Londoño, por la situación que ya tenía. Ese departamento, que estuvo en manos de la legalidad, se perdió durante las negociaciones de La Habana. Lo advertimos muchas veces, le advertimos que estaban llegando mexicanos, que las FARC estaba vendiendo las rutas a carteles mexicanos. Allá en el Cauca dicen que es el de Sinaloa, pues yo repito tal cual lo dicen,
Pero además de eso, doctor Londoño, no solamente estamos hablando de el cartel de Sinaloa y esas disidencias, sino que la retoma de los municipios volvió a llevar a que el corregimiento del Palo, el Plateado, que tuvieron alguna vez atisbos de legalidad, vuelvan a ser el imperio de los grupos armados, acabando con la seguridad de los ciudadanos, matándose entre ellos, reclutando a los niños, llevándose a las niñas, organizando bandas criminales, doctor Londoño, en todos los municipios del departamento, donde además los reclutan y les dicen, quiere venir, le vamos a dar pistola, le vamos a dar fusil, usted va a vender coca, se va a ganar buena plata, y si no quiere también lo matamos. Entonces, en todos los municipios del Cauca hoy hay estructuras de muchachos dispuestos a asesinar y a vender la droga que se está produciendo en el departamento. Los ríos de efectivo que se ven en el departamento son gigantescos y definitivamente, doctor Londoño, ya lo que hay es la ausencia del Estado de Derecho. Ausencia del Estado de Derecho, es decir, ausencia del Estado. Senadora, nos preocupa mucho la impotencia de ese Estado. Cada vez que hay un acontecimiento como el del carro bomba que pues sacudió el país entero, esto pasó ¿qué? A comienzos de la semana, cuando hace 4 días o 5 días, siempre la reacción del Estado es ofrecer recompensas. El Estado es un ofrecedor de recompensas, no es el signo clarísimo de la impotencia total frente a estas bandas armadas que hacen lo que les da la gana en el departamento del Cauca y que si no se pone remedio a la situación van a hacer lo que les da la gana en el país entero. Mire, en este momento está paralizada la vía de Medellín a la costa atlántica, en este momento está pasando en Arauquita, Arauca lo que está pasando y en el Cauca pues usted nos está contando lo que pasa. ¿No hay una impotencia dramática de las entidades del Estado? Claro, doctor Londoño, yo creo que es que hay una cosa que es muy difícil, que es volver a retomar el territorio colombiano. Yo creo que eso que se hizo en el gobierno del presidente Uribe, que fue tan importante y que le dio respiro a todo el país, pues se perdió durante los acuerdos de La Habana, doctor Londoño. Es que cuando decidió el presidente Santos que él no confrontaba a ninguno de los grupos ilegales y que ahí podían estar, pues lo que hizo fue que los dejó volverse a crecer, los dejó avanzar, los dejó volver a tomar control, montar los negocios y por supuesto unas estructuras de esas fortalecidas, llenas de plata, se vuelven muy difíciles. Y a eso yo creo que hay que sumarle, digamos, la situación jurídica de nuestras fuerzas. Yo no creo que eso sea un tema menor, usted sabe que yo he insistido mucho en eso. Yo creo que a las fuerzas colombianas les quedan muchas dudas en torno a si deben combatir o no, porque no hay claridad en torno al juzgamiento, el fuero penal militar sigue acabado, la JEP pues es una justicia absolutamente politizada en contra de nuestras fuerzas, ya hay mucho temor de las fuerzas de cuál es el destino jurídico de sus hombres, entonces yo creo que ahí estamos en una casi sin salida cada vez más complicada, más esta cantidad de atados que nos dejó el presidente Santos en ese acuerdo en torno al narcotráfico. En el país no se puede fumigar, en el país no se puede erradicar forzosamente, en el país no se puede hacer nada pues que no quieran los bandidos. Y con esto quiero ser clara, por supuesto que yo entiendo el campesino caucano que está en los negocios ilegales y en semejante pobreza, lo hace casi como un acto de supervivencia, pero lo cierto es que esa es una supervivencia que no se merece un ciudadano colombiano porque sobrevive, pero de hecho esclavo de grupos ilegales que los amenazan, que los reclutan, que los asesinan, que los extorsionan, que los maltratan. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que esto hay que erradicarlo forzosamente, y a los grupos ilegales hay que quitarles la plata y hay que extraditarlos, y hay que acabar con esa especie de santuario en el que han metido nuevamente el narcotráfico, donde no se los puede erradicar, como si el narcotráfico fueran los campesinos.
es que un campesino al que se le radica, pues claro que el Estado le tiene que ayudar a establecer unos cultivos y claro que tenemos que garantizar que esos campesinos tengan ingresos dignos, pues eso es lo mínimo. Para eso tuvo el presidente Uribe familias guardabosques y tipos de programas para complementar el ingreso del campesino que salía de la droga y mantenerlo en la legalidad. Pero lo que no se puede es que con la disculpa del campesino, que como digo, doctor Londoño, hoy no le está pasando bien, nos digan que es que no se puede hacer nada contra el narcotráfico y que nos sugieran que es que el problema es que el negocio es ilegal. No es cierto, doctor Londoño, porque si el problema fuera la ilegalidad, dígame por qué también tenemos problema con el oro en el departamento del Cauca, que es legal. Es que el problema es la ilegalidad, no de los grupos que controlan los negocios, no la legalidad o la ilegalidad del negocio. Es que cuando uno utiliza la plata para comprar armas y asesinar colombianos y tener control territorial y montar un Estado sobre el Estado que existe y esclavizar las poblaciones, pues eso no depende de que la coca sea o no legal, depende de que los que tienen el negocio son ilegales. Entonces, yo creo que el país se ha ido enfrascando en discusiones ridículas en torno a la legalización, que no cambiarían absolutamente nada el negocio legal, porque hoy el oro es legal, doctor Londoño, y ahí está, en la ilegalidad y tomado por la ilegalidad y financiando el crimen y el asesinato de tantos compatriotas. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que entender es que la batalla contra el narcotráfico la tiene que dar todo un país y que este no es un problema ideológico, este es un problema real que le cuesta vidas y que le cuesta libertad a miles de ciudadanos colombianos. Pues senadora, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dispensado en la hora de la verdad y tenemos que volverla a invitar, tenemos que volverla a llamar para que hablemos de un proyecto que sabemos va a ser tránsito en la Comisión Primera de Senado, donde usted está, y que tiene nada más y nada menos que ver con la idea de poder legalizar la hoja de coca en Colombia, y no solamente la hoja de coca, sino también sus derivados. Sus derivados y legalizar de paso la marihuana, que es lo que se está poniendo también de moda en el mundo, ¿no? En el estado de Nueva York la están legalizando, en México la están legalizando. Y ese es el comienzo de todas las desventuras. Por ahí empieza, por la marihuana. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias. De nuevo le decimos por estar en la hora de la verdad. No, muchísimas gracias a ustedes, doctor Londoño, como siempre, usted sabe, es un gran gusto, un gran honor poder conversar con usted, con todo el equipo y con todos sus oyentes. Todos muy estrechos y feliz Semana Santa. Muchísimas gracias, feliz Semana Santa, de meditación, de reflexión, de hacer un ensayo de ensimismamiento, como llamaría Ortega y Gasset, ese proceso de volver dentro de nosotros mismos para saber quiénes somos y dónde estamos.